A ver, es que yo aquí lo que digo es, las sociedades offshore, y tú como corporativista, Charlie, lo sabes más que yo, tienen muchos fines. Si yo tengo dinero legal y por la razón que sea, no quiero que se sepa que soy dueño de una casa en Estados Unidos y la pongo en nombre de una sociedad en Panamá, es muy mi decisión y muy mi vida y no hay absolutamente nada malo en ello. O un barco que simplemente porque pago menos impuestos. Lo leí en algún artículo de periódico. Tú también decides como particular si mejor das de alta tu coche, tu auto, en el Estado de México porque no pagas tenencia. O en Morelos. O en Morelos. Es tu decisión hacerlo y los estados compiten para ofrecer facilidades para que las sociedades se establezcan ahí y las cuentas de banco también y tenga recursos el país. Panamá ha financiado su crecimiento a partir del canal y de las sociedades offshore. Esa es una realidad. Y además la offshore ya es una figura que existe en México, o sea, no como tal, porque el offshore tienes un secreto corporativo, el velo corporativo es inviolable. Sí, es ¿no? inviolable. Pero en México existe desde siempre el mandato que se llama mandato sin representación. Exactamente. En donde yo actúo en nombre propio y por cuenta tuya. Entonces la gente piensa que está contratando conmigo, pero en realidad tú eres el dueño, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría ser una asociación en participación? ¿Cómo ¿no? podría ser una asociación en participación? Así es. Y entonces, ¿pero qué ha pasado con esas? Yo siempre he dicho, el fisco ha reformado de forma tácita en los principios generales del derecho. Fíjate, tú lo acabas de decir, asociación en participación. De acuerdo a la ley que lo regula, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Pero si tú haces una asociación en participación, de acuerdo a la ley fiscal, te debes de considerar como una persona moral. Y entonces debes de tributar con patrimonio propio, denominación, etc. Entonces, un cambio, hace una reforma. Lo mismo con el mandato. El mandato ya no lo usamos sin representación porque se entiende o pareciera ser que tú estás simulando un acto jurídico en beneficio de un tercero al poner en nombre de otro un bien, como tú dices, que yo no quiero que sepan que es mío por la razón que sea. Y más ahora que en el mundo de la información digital, secuestros, no solamente secuestros físicos, secuestros virtuales, etc. Entonces, hacer una offshore no tiene nada de malo, como tú dices. O sea, en Panamá me da esa ventaja. Bueno, pues yo hago mi offshore allá. Claro. Lo malo es que se utilizara para evadir impuestos y que se demostrara que hay una evasión. El problema aquí es que cuando tú caes en uno de estos paraísos fiscales o uno de estos regímenes legales diferentes, nada más por el simple hecho de tenerlo ahí ya parecía que eres un evasor, ¿no? Así es. Y eso es lo grave de esto, ¿no? Creo Totalmente. que por allá vas, o sea, el tema es ese. Sí, ¿no? Y están contaminando con este tipo de periodismo incriminante, pues absolutamente a todas las personas, o sea, a personas que aparecen en 11,5 millones de documentos. Imagínate eso. De 40 años. O sea, no están discriminando, están publicando nombres para arriba y para abajo, de tal suerte que, hombre, muchísima gente que pueda aparecer en sus registros pudiera estar actuando de manera absolutamente lícita. Oye, ¿por qué tú crees que se haga algo? O sea, que alguien denuncie, o será porque efectivamente sí tienen algunas operaciones que no quieren, o sea, no quieren hacer más olas por algún tema que no quieren que se vea? No entendí cómo. O sea, es decir, que las personas que han sido expuestas a través de esta información, ¿crees que realmente denuncian daño moral, daño a la imagen, violación? No creo. Yo creo que a este tipo de personajes lo que más les interesa es que se deje hablar del asunto lo más rápido que se pueda. Eso no me queda duda. Y bueno, y además sí, muchos de los casos seguramente llevaría en investigaciones serias y profundas, pues probablemente a la conclusión de que fueron sociedades que eventualmente se formaron con un fin de facilitar sobre todo el ocultamiento de bienes o de dineros. Eso me queda claro. Lo que no se vale, lo que no se justifica es que justos paguen por pecadores. Y aquí sí está clarísimo. O sea, no puedes hacer un periodismo basado en actos ilícitos. Eso es lo único que digo. Y si el origen de la información es el hackeo del servidor de Mossack Fonseca, de entrada un periodista serio debería decir: yo no puedo ponerme a analizar esa información
porque su origen es ilícito. Sí, pero bueno, pues imagínate. Es caldo de cultivo. Por eso. Pero ¿en dónde está el contrapeso? Así como los periodistas piden y exigen respeto al derecho a información, y entre ese respeto está el acceso a la información. Y así como piden ser protegidos en el tema de su seguridad, por lo que publican, por el aporte que su información tiene a la democracia, el ejercicio democrático, pues de la misma manera tienen que ser respetuosos también de que hay límites. Y uno de los límites es que el origen de la información sea lícito. Para eso existen ahora institutos de transparencia y acceso, para que, de acuerdo con esas formas, tú pidas la información que quieras. Mucha de esa información, haciendo la labor completa, parte de la información la podrías conseguir, probablemente. Bueno, entonces, poca, no mucha, porque es... Lo que sea, mala tarde. El mundo así funciona. O sea, lo que voy es que no estoy defendiendo a los periodistas, pero pues es que si no se llegaban, o sea, para hacer de esto una noticia tenían que llegarse la información a la mala, porque a la buena era imposible. Bueno. No le puedo pedir al despacho que me dé información de... No al despacho, pero a lo mejor sí ponerse, por ejemplo, ¿por qué no buscan en los registros del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los contratos de licencia que están inscritos en el INPI con pago de regalías a empresas del extranjero offshores? Hay miles de contratos de ese tipo. Todas las empresas transnacionales, el 90% le pagan regalías por explotación de marcas a empresas offshore en Delaware, en Nevada, en Luxemburgo, en Holanda, en Irlanda, en Liechtenstein o en Suiza. ¡Claro! Entonces, a ver, tienen por dónde empezar a buscar. Esa es una reflexión. Una segunda. Uno de los grandes inventos del capitalismo del siglo XIX es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Pues porque permitió que la gente no apostara todo su patrimonio cada vez que hace un negocio, sino yo aíslo este patrimonio, lo pongo en lo apuesto en esta aventura empresarial y limito mi responsabilidad a lo que significa ese riesgo. Y eso permitió hacer inversiones que de otra manera no se hubieran hecho y desarrolló el comercio de una manera inusitada, que no se conocía hasta esos años. Sin ese tipo de sociedades, el capitalismo no se habría desarrollado hasta los niveles que lo conocemos. Esta es una forma súper sofisticada de sociedad de responsabilidad limitada. Ahora resulta que formar sociedades y que exista un velo corporativo y un patrimonio afecta un fin es un acto criminal. Sí. A ver. Y fíjate, y hay una reflexión interesante con lo que acabas de decir de responsabilidad limitada. En México, la Ley General de Sociedades Mercantiles se creó en 1930 y algo, 34. Y cuando se crean las sociedades de responsabilidad limitada en México. Okay. De hecho, la exposición de motivos, si tú la lees, dice que se crea la sociedad de responsabilidad limitada como una sociedad intermedia entre una sociedad de puros capitales, como son las sociedades anónimas, donde lo que me interesa es que la gente ponga el dinero, no me importa quién es, y una sociedad de personas en donde lo que me interesa es que Mauricio Jalife sea mi socio porque es Mauricio Jalife. Es como un intermedio. Entonces, importa la persona, pero también importa el capital. Okay. Curiosamente, esas sociedades de responsabilidad limitada se empezaron a utilizar formalmente en México, porque tú hablas del mundo, del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Sí. Se empezaron a utilizar, para que vean nada más los rezagos que tenemos en nuestro país, aproximadamente hace 15 años. O sea, si tú ves los registros de 15 años, de hace 15 años para atrás, hasta el 31, todas son anónimas. Sí, es cierto. Y esas anónimas no cumplen con la verdad, con el espíritu de los negocios familiares, en donde sí me importa quién es mi socio y que le ponga dinero. Aunque la anónima también está limitada a la responsabilidad al pago de las acciones, pues este era un modelo muy interesante en su época, como tú dices, para detonar una actividad económica mucho más doméstica, ¿no? Exacto. Y no se hizo. Entonces, bueno, nada más un poquito la reflexión es cómo México vamos siempre como en un rezago, ¿no? Y en los temas jurídicos, ¿no? Además de los temas de cómo podemos ver a las offshores, etcétera, ¿no? Oye, Charly, nada más aprovechando, digo, porque ya estamos en el tema, pero es también una novedad y digamos, dada tu especialidad alta en temas societarios, ¿cómo ves finalmente estas sociedades unimembres o sociedades? Las sociedades anónimas simplificadas. Ese es el nombre, correcto. SAS. Sí, ¿cómo funcionan? Pues mira, la verdad es que es un tema de presiones internacionales, como la mayoría de las últimas reformas que ha sufrido nuestro país. Yo creo que en los últimos 5 años todas las reformas
que se han hecho en materia energética, en materia política, en materia de respuesta a presiones. Es respuesta a presiones, porque el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, pues te está diciendo, lo haces, la ley antilavado, eso, la haces, o pues ya no hay recursos, ¿no? Y te voy a poner como un país que no cuidas el tema del lavado de dinero. En propiedad intelectual, la misma historia. Entonces, las SAS son unas sociedades que no se van a usar, Mauricio. No se van a usar. No se van a usar. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que una sola persona pueda constituir una persona distinta a él, que es la persona moral. Cuando tú constituyes una sociedad, pues constituyes una persona que es distinta a los socios que la hacen. Claro. Y responde la persona moral, y entonces es, no sé, Porcel SC, ¿no? Porcel Sociedad Civil. Es una persona distinta a mí. Sí. Entonces, lo que se buscó aquí, o para tratar como de incentivar a los emprendedores a hacer sociedades más sencillas que la sociedad anónima o la de responsabilidad limitada, fue hacer unas sociedades que nosotros conocemos vulgarmente como unimembres, ¿no? Entonces, como de una persona, pero con muchos requisitos y limitaciones. Una, tienes, máximo de ingresos al año, cerca de 8 millones de pesos. Si te pasas de los 8 millones de pesos de facturación, ya te tienes, no es que no tienes que cambiar de régimen. Tienes que convertirte al régimen de sociedad anónima o responsable, o cualquier sociedad mercantil. 2, tienes que estar reportando anualmente cuáles son tus actividades y cuánto estás ingresando por esas actividades y qué estás haciendo. ¿Tienes algún trato fiscal privilegiado? No tienes ningún trato fiscal privilegiado, te tratan normal. Como cualquiera. Entonces, en realidad, tienes más obligaciones y menos derechos que si fueras una anónima. Lo que es increíble es que nosotros alguna vez nos sentamos con los diputados que pasaron esta reforma que les detuvo en su momento Calderón, que además fue ahí una rebatinga de la pasa el PRI, la Comisión Económica. De acuerdo, y la regresa y entonces ahora ya no, si no es como yo quiero, ahora ya no pasa. Y entonces, la vetó y fue un berrinche de todos, y entonces nos quedamos sin eso hasta ahora. En realidad, ¿por qué vas a hacer una sociedad unimembre con mayores requisitos que una sociedad normal, digamos, una de dos personas? No, nada lo explica. Y sobre todo, que lo que no has visto es que cada vez que se hace una sociedad anónima, o el 70% de las ocasiones que se hace una sociedad anónima, se comete un delito de simulación de acto jurídico. Sí, te traes un socio que no es socio. Así es. Entonces, en vez de tratar de evitar una situación que ha sido reiteradamente ilícita, porque tiene el 99.99% uno y el 0.0001 o el otro. ¿Por qué no es una sociedad de uno igual, con los mismos requisitos? Yo quiero ser una sociedad de uno, gane $1, gane $10 millones y tributo igual que una persona moral, con una denominación que me diferencia entre mí y entre la sociedad. Ahora, tú vas a preguntársela, o se pueden preguntar, ¿por qué habría qué ventaja tengo, cómo hace sentido diferenciarse uno de otro? O sea, la sociedad como tal y la persona. Pues muy fácil, por lo que tú acabas de decir de la sociedad responsable limitada. Yo no quiero involucrar mi patrimonio personal en los negocios que haga con mi actividad profesional. Entonces, si yo incumplo con una sociedad unimembre, pues que cobren lo que tiene la sociedad a su nombre, pero mi patrimonio personal que no quede afecto. Y en las sociedades unimembres, inclusive la responsabilidad puede llegar a ser hasta solidaria entre la persona que la constituye y la sociedad. No, bueno, pues ya con eso se eliminó cualquier posible ventaja. No obtiene ninguna ventaja y responde a una presión internacional, porque cuando nosotros nos platicábamos con los diputados, me acuerdo que nos decían, no, es que en las otras partes del mundo se le ponen estos candados, etcétera. Está bien que busquemos ejemplos de éxito de cómo lo hacen los demás, pero no porque otro lo haga de un modo, nosotros lo tenemos que hacer así. O sea, hay que adecuar las situaciones a la realidad de nuestro país. Está bien. A ver, Charlie, yo sé que tú eres muy crítico de ese tipo de programas oficiales
y que siempre estás viendo el lado oscuro de negativo, no es cierto. El lado oscuro Eso de es las falso. cosas. Eso es falso. A ver, manifiéstate, porque yo estoy feliz con el programa, circulo muy bien ahora, tengo otro cochecito para salir de los apuros cuando no circulan los otros, me combinaron muy bien los colores. Qué bueno, no, te fue súper bien. Soy pluricromático. Qué padre. No, pero a ver. El tema no es ese, o sea, porque además lo resuelves con otros sistemas, puede ser Uber o lo que sea. Al final del día te transportas. Sí. Salvo que hagas como me hizo una cita que le surgía verme y que yo moví todo para verlos y me hablaron y me dijeron que con el doble no circula, el doble hoy no circula, pues no, mejor otro día. No podían llegar porque no circulaban. Porque no circulaban, claro. Por favor. Pues claro. Bueno, un Uber, o sea, ¿qué pasa? Un taxi, ¿no? Un taxi, lo que sea, taxi, que cumplan, pero bueno, en fin. No, yo lo que creo aquí es que hay una omisión gravosa. Y de hecho, en futuras pláticas que tengamos voy a traer la información dura, que ya la pedí al INAI, en donde para mí hay una corrupción pasiva, porque la famosa Comisión Ambiental de la Megalópolis, que se forma a través de un acuerdo, y no voy a discutir si tiene o no facultades para molestarme en mis posesiones y bienes. Ese es otro tema que luego lo podemos ver si procedería tipo constitucional, de tipo ¿no? constitucional. Sí. Sino, está constituida desde 2013, estamos a 2016, y yo quiero saber qué hicieron y qué han hecho, o qué prospectaron, si es que lo prospectaron. Durante esos 3 años. Durante estos 3 años, que además ya traían un bagaje histórico, que por eso se formó. Sí, claro. Para evitar un colapso. Aquí el problema no es si me dejan de circular, o si no circulo, o si a ti te combinaron bien y tienes otro coche para circular cuando tienes un problema. Aquí la situación es que estamos en un riesgo. O sea, olvídate de que circules o no. Hay un riesgo a la salud, porque los niveles de contaminación son tales, tú no lo sientes. Tú respiras y yo diría, no hay un riesgo, hay un daño. Y además hay un daño. Porque ni modo que en 149 no hay problema y a los 150 no, sí ya es muy grave. Exactamente. No, va siendo grave, seguramente desde que hay ciertos niveles de concentración, ya no, la cosa no va bien, ya los ojos se te irritan, ya empiezas a tener tosecitas. Totalmente, claro. Entonces, que sí. No, y aún más grave, ese es un tema. Pero también la afectación económica para mucha gente que chambea. Muchísima. Es gravísimo. O sea, además no haber podido prever. Eso. Porque para mucha gente que ya tenía estructurada, digamos, su rutina y su vida, de en el coche, ir a dejar a los niños a la escuela, ir a dejar a la esposa al trabajo, luego ir a ver a los clientes, que el coche es una herramienta de trabajo indispensable para generar recursos y ser productivo en esta ciudad y en muchas otras, es un despojo. O sea, es que verdaderamente venga una autoridad y te diga, como yo no he hecho las cosas bien, como no hay transporte público eficaz, adecuado, como no he promovido e impulsado las bicis, sino nada más le echo al cuento, porque es mucho rollo y pocas nueces. Eso sí, el día de la bici se sube mancera, se pone un casco y se va pedaleando y le sacan fotos de que se fue al edificio del gobierno del DF. Por Dios santo, cosas efectivas, reales, que están disminuyendo los niveles, nada. No se ha hecho nada. Entonces, yo insisto que hay una corrupción, esto es corrupción al final, pasiva, porque no se hizo nada, porque el transporte que contamina es el público. Yo me he dado a la tarea de fotografiar cada vez que un camión que va enfrente de mí al arrancar saca humo. Lo fotografío y lo tuiteo. Cada vez que yo voy a mi casa, fotografío cuando menos 2. Sí, claro. El Metrobús, que pasa una estación enfrente de mi oficina, saca más humo que ya lo sé visto. Cuando arranca es una cosa escandalosa. Entonces, a ver, ¿por qué castigas a quien en la mayoría de los casos ha tratado de comprar un coche nuevo que se supone cumple con normas mexicanas para no contaminar? Que además verifica todos los años. Que de hecho, compras un coche nuevo y estás pagando un catalizador. Exactamente, que se supone contamina muy poquito. Verificas, entonces la verificación no sirve. O sea, a lo que voy es, realmente yo estoy indignado. No por no circular, a mí en serio no me afecta no circular. Yo caminando llego a mi oficina. No, pero es indignante. Es indignante. Sí. Pero, y te voy a decir qué es lo que más me indigna. Que además, ahora que no circulas, entonces sí hay retenes de policías. No sé si los has visto. Hay en San Jerónimo, la glorieta de San Jerónimo, hay un retén completo. Claro. Pásale para acá, pásale para acá, pásale para acá. Y entonces multa.
Con lo de mordida. Ya, de ahí me paso a la fotomulta. ¿A quién en su sano juicio, por muchos atropellados que haya en la Ciudad de México, pones a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima en una vía como Insurgentes? En este país, en vez de prevenir y educar, lo que hacemos es que ponemos barreras físicas. ¿No quieres que la gente choque en los cruceros? En vez de educar a la gente, le pones un tope. Sí, o tres topes. Y un semáforo y un tope. Hay muchos semáforos que tienen tope. Y digo, esto sí es un surrealismo. Tú vas y sacas una licencia. ¿Cuánto tardas en sacar la licencia? 25 minutos. ¿Alguien te preguntó siquiera si sabes manejar? No, o sea... Sí. No, pues ¿dónde está? Es que eso es la supuesta disque simplificación. Yo creo que ya no estamos en una ciudad en la que la gente pueda hacer lo que se le dé la gana, o entramos a un tema de civilidad, en donde ahí sí los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, porque no nos los puede resolver el gobierno, ni nos los puede resolver la policía, o el colapso que ya tenemos, más este tema de que cada quien hace lo que quiere. Mira, déjame decirte, en Jalapa, donde mucho tiempo fui regularmente, habían varios cruceros complicados, donde coincidían dos calles con alta densidad de tráfico. Y simplemente pusieron unos letreros, un día que decía 1 por 1. Y eso resuelve. Y ya, 1 por 1. Y era muy simple, ya la gente ni se lo preguntaba, era uno de un lado y el otro del otro lado. Se acabó el problema. No, nunca pusieron semáforos, nunca pusieron topes, y era 1 por 1. 1 por 1. Y el 1 por 1 funciona. Y la gente se educó en 15 días. Claro. Pero aquí... Bueno, la supresión de la vuelta a la derecha, o sea, de las pocas medidas que permitían más o menos fluir cuando las condiciones del tráfico lo permitían, ¿alguien explicó o dijo bajo qué premisa el que redactó el nuevo reglamento eliminó la vuelta a la derecha o por qué? Cuando es una medida para facilitar es y alivianar. Todo es un absurdo. La foto. ¿Sabes que hay un contrato? ¿Sabes cuánto vale el contrato de la fotomulta para el proveedor? Sí, la cifra era... Creo que son 160 millones de pesos. Sí. Y además habían tenido la puntada... La increíble idea, de la comisión. Sí, de que él tenía que multar, sacar no sé cuántas miles de multa al mes, hasta que, bueno, finalmente alguien hizo presión y hicieron un adendum y quitaron eso, pero el ya llegar a ponerlo, Mauricio... No. Bueno. O sea, dices, ¿en qué? ¿Dónde estamos viviendo? Es un incentivo perverso, verdaderamente ignominioso. Por supuesto. Increíble. Ahora, que suceda. La gente fotomulta, no vayas rápido. ¿En serio ya me explicaste por qué no debo de ir rápido? Es que hay muchos atropellados. ¿Y el problema de los atropellados es solo de los coches? ¿O la gente que se cruza donde no debe, que va hablando por el celular? Porque tú no puedes ir hablando por el celular con el coche, cosa que me parece lógica. Y no puedes ir chateando porque es tanto como si en la época de mi papá le hubieran dicho que está prohibido leer el periódico mientras maneja. Mira, ¿no? ¿Sabes qué, Charlie? Yo diría esto, en este tipo de temas, hay democracias que se llaman democracias porque las votaciones son medianamente transparentes o justas. Y hay democracias que se llaman deliberativas porque los temas se exponen y se discuten. Que de veras no podrían haber hecho un ejercicio. Mira, cuando se resolvió el tema Uber, bien, malo, regular, pero lo que hicieron fue, a ver, traigamos a los taxistas, traigamos a los dueños de los taxis también, los concesionarios, etcétera, traigamos a los usuarios, traigamos expertos en temas de vialidad y de urbanismo, traigamos a la gente de Uber y de Cabify, etcétera, y vamos a discutir el tema. Y al final se llegó a una cierta solución que yo, francamente, aplaudí, porque bien o mal, un problema que apuntaba para ser muy grave y que estaba generando golpes, anarquía, bloqueos, mal servicio, etcétera, se encontró una manera de darle una salida que podemos ir o no discutiendo, perfeccionando, lo que sea, pero ahí va. Pero se oyeron las voces y se dijo, esto es. No se impuso. En este tema, que no puede el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México convocar realmente a voces autorizadas que todos reconocemos como gente, hombre, de buena fe y especialistas en muchos de los temas que tienen que ver con medio ambiente, a que den sus opiniones, a que los escuchemos, a que propongan alternativas y a que lleguemos a algo, y no una serie de disparates improvisados siempre de la noche a la mañana por un grupo de cuates que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Exactamente. Y que ni siquiera sabemos si tienen alguna calificación o cualidad. La fácil es, caray, pues deja de circular.
Claro, castigar al ciudadano. Sí. Y entonces, ¿por qué no limitaste entonces la venta de autos? Si Claro. sabías que esto iba a pasar, pero es que no lo sabían, o sea, no hicieron su trabajo. Y por eso yo le pedí al INAI que me diga qué acuerdos, acciones, resoluciones, investigaciones, etcétera, ha hecho la Comisión Ambiental de la Megalópolis desde su creación hasta el día de hoy. Y fíjate, Charlie, entre esas omisiones, yo siempre me he preguntado, ¿por qué nunca un gobierno como el federal o el de la Ciudad de México, con esa capacidad, con ese, digamos, con esa capacidad de negociación, representan a muchos millones de personas, no van con una armadora de automóviles o dos y les dicen, oigan, ¿por qué no diseñan un auto eléctrico de un costo accesible, al que le vamos a dar una serie de ventajas en estacionamientos, en tenencias, en refrendos, en gasolinas, en seguros, en todo, chiquito para 2 personas y no contaminante, 0 contaminante, y que además va a circular todos los días por ley? ¿A poco no se puede? Sí, claro, ¿no? que se puede. Además, son ganas de dejar a las nuevas generaciones el problema. Ahorita ahí la vamos librando. Líbrala. Ahorita estamos en 130 y mecas. Venga, ¿no? Líbrala. Sí, ahí la llevamos. Porque el otro, pues a lo mejor genera ruido, a lo mejor no sé qué. Entonces, bueno, mira. Sí, es tapar el agujero. O sea, se está haciendo agua el barco y lo tapas el agujero con un corchito. Sí. Y ahí déjalo. Ya cuando llegue el nuevo capitán, pues si el corchito se rompe, ya verá a ver si cambia el casco o hace algo. Pero mientras deja. Eso es lo que a mí se me hace perverso. Sí. Ya no podemos permitirnos como ciudadanía que sigan pasando esas cosas. O sea, en verdad, lo de menos es no circular. Tú dices, y yo también, podemos circular, hay menos coches. Qué padre, está bien. Qué bueno, es más, que haya menos contaminación, mejor para todos y para tus hijos y para todos. Pero, oye, la generación de mis hijos es una generación que va a contar a sus hijos que cuando iban a la escuela no los dejaban salir al kinder, al recreo, perdón. Sí, por la contaminación. Claro, así de por grave. Dios, ya llegamos a ese extremo. Mis hijos no salen al recreo por prohibición del gobierno por la contaminación. Así es. O sea, eso es como si nos hubiera quedado una bomba radioactiva y estuviéramos en un búnker y no pudiéramos salir porque la contaminación radioactiva nos va a matar. Es igual. Que ese es el otro tema. A mí me gustaría mucho, de verdad, tener información más creíble de organismos internacionales certificadores de salud, etcétera, en el sentido de cuáles son esos daños a la salud y hasta dónde también no es la manipulación del miedo. A mí sí me gustaría saberlo. También. Por eso digo, un grupo de expertos creíbles, con legitimación, con voces autorizadas de la sociedad, sería ideal escucharlas para saber exactamente Entonces hay que buscarlas. qué decisiones tomar. Mientras tanto, pues deberíamos intentar promover amparos, todos los que podamos, para manifestarle al gobierno de la Ciudad de México nuestro descontento, nuestra frustración, y además que no aceptamos procede. sus medidas. El amparo procede porque la comisión no tiene facultades puede estudiar temas para mitigarle, establecer las estrategias, pero no molestarme en mis posesiones, porque si no es una autoridad competente para hacerlo. Exacto. Ahora, fíjate, ahorita que dices eso, organismos internacionales y que nos digan si el daño que estamos recibiendo es verdaderamente un daño y el grado de daño. Yo creo que lo deberíamos de hacer, Mauricio, porque si hay un daño verdadero, hay una acción, como la que platicábamos al principio, de daño a mi persona por la omisión de la famosa comisión y de las autoridades de hacer algo. Y entonces tendrían que indemnizar a la ciudadanía. Así es. Y entre otros también analizar la calidad de las gasolinas, a ver si no Ese por es ahí, otro tema. en las gasolinas que estamos importando, las calidades son suficientemente chafas como para estar generando más contaminación. Entonces son muchos temas, así es que yo lo que le diría nada más a los personajes del gobierno del DF, de la Ciudad de México, es que no se nos va a olvidar el Búho TV.